¿Sabías que en Santo Domingo se proclamó una independencia mucho antes del 27 de febrero de 1844? En la clase de hoy aprenderemos sobre ese tema. Saludos, les doy una cordial bienvenida, estudiantes y familias, a la clase de Ciencias Sociales de quinto de secundaria con la profesora Celestina Heredia. Estamos felices de reencontrarnos con ustedes en esta nueva jornada de trabajo, entusiasmada de saber que están ahí, dispuestos a continuar aprendiendo. Así que les felicitamos y animamos a no desmayar en sus propósitos y a continuar apoyando el esfuerzo de nuestras autoridades educativas para llevar a sus hogares la educación a distancia. Gracias por el apoyo. El propósito del encuentro de hoy es analizar la independencia efímera y su impacto en la sociedad dominicana. Antes de comenzar con el desarrollo del tema de hoy, es preciso que te haga la recomendación para consultar diferentes fuentes y así ampliar las informaciones que te presentamos aquí. Son temas muy importantes de la historia dominicana, en lo que debes abundar. Recuerda que debes también pedir soporte a tu docente guía y consultar documentos de historia dominicana, libros o revistas. También auxiliarte de internet, asegurándote que las fuentes sean confiables. En la clase de hoy abordaremos el periodo histórico conocido como la independencia efímera y los acontecimientos ocurridos durante ese tiempo. Aunque no fue muy largo, la historia dominicana registra acontecimientos muy interesantes que estamos seguros que te gustará conocer. ¿Se animan a comenzar este recorrido histórico? Pues iniciemos, pero antes debes disponer de los útiles escolares necesarios para esta clase. Cuaderno, libros y revistas de historia, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar y un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. Ahora que ya dispones de los útiles necesarios para la clase, te recuerdo que debes colocarte en un lugar cómodo y tranquilo, evitando las interrupciones para que puedas aprovechar mejor la clase. Recordemos el tema pasado para concatenar los acontecimientos históricos que estamos estudiando. En la clase pasada conocimos sobre el período de la historia dominicana conocido como España Boba, que abarcó desde 1809 hasta 1821 y se caracterizó principalmente por las siguientes situaciones: miseria generalizada, poca población, revueltas sociales, falta del situado, crisis económica aguda, descuido por parte de España y un notable fortalecimiento de la conciencia nacional, entre otras características. Según los autores, este fue un tiempo en que España vivió un intenso periodo de guerra con Francia y además se inician los movimientos independentistas en América Hispana. Por tanto, la metrópolis no contaba con los recursos para apoyar económicamente a Santo Domingo para recuperarse de la miseria dejada tras la Guerra de Reconquista. Es en ese panorama más o menos cuando llega a Santo Domingo a ejercer como gobernador Sebastián Quindelán, quien se encuentra con una intensa crisis económica y política, la cual debe enfrentar. Ya situados en el ambiente que se vivía en Santo Domingo para esos años, debemos explorar
sus conocimientos previos sobre el tema que abordaremos y es preciso que anotes para que puedas llevar un registro de tus aprendizajes. ¿Sabes qué significa efímero? ¿A qué se debe el nombre de independencia efímera? ¿Cuáles personajes sobresalen durante ese periodo? ¿Cuáles acontecimientos caracterizan ese periodo? Estas preguntas deberán quedar contestadas al finalizar la clase. De inmediato procederemos a consultar el diccionario de la Real Academia Española para obtener el significado de efímero, el cual se define como pasajero, de corta duración. Pues, como hemos escuchado, efímero quiere decir de corta duración, o sea, breve, pasajero. Entonces, ya se puede deducir que el período de independencia efímera se trató de un corto período en que Santo Domingo vivió como una nación independiente. Ahora nos resta conocer cómo se dio ese proceso, cómo inicia, quiénes intervienen, por qué se interrumpe. Para eso es necesario ubicarnos en el panorama sociopolítico de la época, consultando a los historiadores que han escrito sobre el tema. Siguiendo al historiador dominicano Roberto Casá, en el año 1820 se reinstauró la Constitución Liberal de Cádiz del 1812 y se exteriorizan los descontentos por el incumplimiento de promesas hechas tras la Reconquista con mayor fuerza, ya que muchos habían esperado retribuciones en puestos y se sentían decepcionados, principalmente aquellos que habían tomado parte activa en la pasada guerra de Reconquista. La Constitución de Cádiz se definía como liberar, pero no abolió la esclavitud. Según Franklin Franco, desde el punto de vista de los derechos individuales, la Constitución de Cádiz dividía a los habitantes de América en 3 categorías: ciudadanos, libertos y esclavos. La interpretación que el gobernador de Santo Domingo, Sebastián Quindelán, hacía de las libertades otorgadas por dicha Constitución era que los blancos eran españoles y ciudadanos. Los libertos eran españoles, pero no eran ciudadanos. Y los esclavos ni eran españoles ni eran ciudadanos. Cabe destacar que la población de Santo Domingo tenía presente el ejemplo de su vecina República de Haití, donde desde los primeros años del siglo XIX los esclavos eran libres. ¿Qué novedades trae la reinstauración de la Constitución de Cádiz a Santo Domingo? Conforme a las consideraciones de Jaime de Jesús Domínguez, a pesar de los cambios gubernamentales, la crisis económica en que estaba sumergida, Santo Domingo no mejoraba, como tampoco el disgusto de la población por el mantenimiento de la esclavitud y la división de clase social conforme a la Constitución de Cádiz. En esa tesitura, escribe Franklin Franco, que el ciudadano Andrés López de Medrano realizó un documento denunciando las violaciones hacia los sectores populares por parte de la aristocracia colonial, que interpretaba la Constitución a su manera, por lo que algunos dominicanos postulaban por un rompimiento con los vínculos coloniales. Unos buscaban alianzas con el apoyo de Simón Bolívar, otros vieron en la unión con Haití la solución a estos problemas.
Las motivaciones que producían las campañas independentistas en América, la falta de atención de la metrópolis y las promesas que llevaban años esperando a ser cumplidas fueron motivos suficientes para que de una vez por todas se definieran los sentimientos de diferentes movimientos en Santo Domingo, tendentes a romper los vínculos hispánicos. Pero esas ideas de desvinculación de España se orientaban por diferentes direcciones. Veamos qué datos nos aportan estos escritores. Según Franklin Franco, el movimiento surgió dividido, pues mientras un importante sector integrado por burócratas, comerciantes y terratenientes, con el doctor Núñez de Cáceres a la cabeza, se inclinaba por la creación de un Estado independiente, con pretensiones de unirlo al proyecto de la Gran Colombia de Simón Bolívar, otro sector, compuesto por pequeños y medianos propietarios y comerciantes mulatos del interior, apoyados por los negros libertos y esclavos, aspiraban a unificar la nación a la República de Haití. Muy interesantes los datos que nos ofrecen estos diferentes autores y que nos van ayudando a hilar los acontecimientos y personajes en este tramo de la historia dominicana. ¿Qué te parece si valoramos lo trabajado hasta ahora con una actividad? ¡Ánimo! Será muy entretenido. Se trata de una serie de adivinanzas que según vayas acertando, irás avanzando hasta alcanzar una medalla que te acredita como estudiante destacado. ¿Se animan? Claro que sí. Pues vamos. Documento que declaraba derechos de ciudadanía para los blancos nacidos en América, pero no abolía la esclavitud. La Constitución de Cádiz. Acontecimiento que motivó a los dominicanos a pensar en la separación de España. Campañas independentistas de América. Personaje que se planteaba la creación de un Estado independiente unido a la Gran Colombia. José Núñez de Cáceres. Sector social partidario de unificar la nación con la República de Haití. Los mulatos. Bien, has obtenido tu medalla. Espero que todo hayan acertado y que ya disfruten de su medalla de estudiantes destacados. Debemos continuar con el desarrollo del tema. Ya hemos conocido de los movimientos antihispánicos desarrollados al calor de los acontecimientos que vivía Santo Domingo para el año de 1821, de los cuales dice Franklin Franco que el movimiento en favor de la unificación a la Gran Colombia no era de la confianza de los sectores populares, ya que estaba compuesto por personajes como José Núñez de Cáceres, que durante años encabezaba la represión contra los movimientos antiesclavistas y republicanos que se levantaron en el pasado. Conozcamos un poco sobre Núñez de Cáceres, uno de los protagonistas de este periodo histórico. El doctor José Núñez de Cáceres fue teniente gobernador, asesor general y auditor de guerra, nombrado en marzo de 1811, intendente y gobernador político, rector de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, fundador
del periodismo dominicano. Además, ejerció junto a Manuel Caballero el gobierno provisional a la muerte de Sánchez Ramírez. Núñez de Cáceres fue el intelectual más influyente de la época, en torno al cual se agruparon quienes creyeron en el ideal separatista. Como expresa María Isabel Paredes, la presencia de Núñez de Cáceres fue continua en lo más alto de la política dominicana, sobre la que ejerció poderosa influencia durante casi toda la etapa de la España boba, desde 1811. En el ejercicio de sus cargos, que llevó a cabo de forma irreprochable, se mostró contrario a la independencia de Santo Domingo con respecto a la metrópoli. Sin embargo, todo apunta a que antes de la muerte de Sánchez Ramírez ya comenzó a albergar ideas independentistas. Los dos grupos que postulaban el rompimiento con los vínculos coloniales de España transitaban cada uno por su lado tratando de materializar sus propósitos. Los que aspiraban a unirse al proyecto de la Gran Colombia enviaron emisarios a Caracas, mientras que los partidarios de la unificación con Haití enviaron grupos a Haití. ¿Cuáles gestiones dieron frutos? Escuchemos lo que escribe Moya Pons. En el año 1820 surge la expectativa de una posible invasión francesa a la República de Haití, y el presidente Jean-Pierre Boyer, que había unificado esa nación, reaccionó preparándose militarmente e induciendo a los habitantes del este a levantarse contra los españoles. Ese mismo año, el agente de Boyer, Désir Dármasi, visitó varias veces el territorio de la colonia española y en Las Matas, Las Caobas, Bánica, San Juan de la Maguana y Azua, celebró varias conferencias con gente pudiente, examinando los problemas de la unificación y haciendo ofrecimientos a quienes se sumaran a tal propósito. Las razones del interés de Boyer en la parte este se debe a que tenía un buen grupo de oficiales desempleados y descontentos luego de la unificación de Haití. Y, apoderándose de un vasto territorio, Boyer trataría de crear nuevas comandancias y resolver la situación. En el año 1821 llega a Santo Domingo Pascual Real, el que sería el último gobernador español, y se encuentra con un Santo Domingo envuelto en conspiraciones a favor de la separación de España. Para saber sobre esa situación, escuchemos las consideraciones del historiador dominicano Filiberto Cruz. En noviembre de 1821 estallaron dos nuevos movimientos, uno en Dajabón, dirigido por el comandante Andrés Amarante, y otro en Montecristi, encabezado por don Diego Polanco. Esos movimientos no solo buscaban una adhesión con Haití, sino destronar a Pascual Real. En los días que estallaron esos movimientos, don Pascual Real escribió a su gobierno diciendo: los últimos movimientos de Venezuela influyen de tal modo en las posesiones españolas, no es de extrañar que quieran estos naturales seguir la misma conducta cuando se les lisonjea y se les llama a la independencia. Los temores del gobernador real no estaban mal fundados, ya que para noviembre de 1821 los principales oficiales del ejército español apoyaban el proyecto de Núñez de Cáceres y la integración de Santo Domingo a la Gran Colombia. Presta atención a los acontecimientos que siguen. La madrugada del 1 de diciembre de 1821,
la conspiración de Núñez de Cáceres y sus numerosos simpatizantes asaltaron los principales puestos militares de Santo Domingo y recorrieron las calles enarbolando las banderas de Colombia y de Haití. Y en la fortaleza Osama, los cañonazos anunciaban el nacimiento de un nuevo estado, bautizado con el nombre de Haití Español Independiente, bajo la dirección de Núñez de Cáceres como gobernador político y presidente, poniéndole fin con esa proclamación al dominio colonial español en Santo Domingo. Una vez proclamada la independencia por José Núñez de Cáceres y sus seguidores se propusieron elaborar una constitución. El acta constitutiva del gobierno provisional no eliminaba la esclavitud, solamente concedía la ciudadanía a los hombres libres. Los analfabetas tampoco serían ciudadanos y estos eran la mayoría de la población. ¿Cómo crees que asumen los sectores populares esas diferencias en su condición social? Escuchemos con atención otros datos del autor. Los sectores populares veían con indiferencia la proclamación hecha por Núñez de Cáceres y sus seguidores, calificándola de antisocial, y se aceleraron los aprestos de unificación con Haití. El día 15 de diciembre de 1821, Andrés Amarante, comandante de Dajabón, comunicó a Boyer que la bandera de Haití había sido enarbolada en esa ciudad. Lo mismo ocurrió en Puerto Plata días antes, y los ayuntamientos de Azua, Cotuí y San Juan reiteraron la misma conducta días después. El gobierno de la República de Haití era agente de libertades y para enero del año 1822, a pocos días de la proclamación de la independencia de Santo Domingo, las comunidades fronterizas, sureñas y norteñas se habían adherido al gobierno haitiano. Estas comunidades eran partidarias de compartir las libertades de Haití en lugar del elitismo que veían reflejado en Cáceres. Lo que sigue luego te lo cuento en esta cápsula. El 11 de enero, Jean-Pierre Boyer envió una carta a Núñez de Cáceres donde le informaba que visitaría toda la parte este con fuerzas imponentes, no como conquistador, sino como pacificador y conciliador de todos los intereses en armonía con el pueblo haitiano. Núñez de Cáceres no contó con el respaldo de Simón Bolívar, quien se encontraba ocupado organizando la derrota del colonialismo en Sudamérica. En respuesta a la comunicación, Cáceres notificó a Boyer que los jefes de su gobierno habían convenido de forma unánime colocarse al amparo de las leyes de la República de Haití. El 9 de febrero de 1822, Boyer entra a Santo Domingo y pone la isla bajo un solo gobierno, poniéndole fin a la breve independencia proclamada por Núñez de Cáceres, que rompió con el colonialismo español en Santo Domingo apenas 2 meses y varios días atrás. ¿Cómo acogen los habitantes de la parte este la ocupación haitiana? ¿Habrá reacciones de repudio o aceptarán la unificación? Las inquietudes planteadas y otras que sé que tienen, las despejaremos en un nuevo encuentro. Pero puedes ir buscando información y en la próxima clase podremos desarrollar juntos el tema de la ocupación haitiana. Quiero felicitarlos ya que mañana es Día del Estudiante y han trabajado mucho en estos días para dar lo mejor de ustedes y obtener los mejores resultados educativos. Desde aquí, mis afectos y que Dios los ayude a culminar sus metas. Les acompañó la profesora Celestina Heredia. Que el Señor Todopoderoso los guarde y proteja. Hasta el próximo encuentro.